hemos ido llegando a una conclusión hasta que finalmente de alguna manera apareció, vamos a decir así, la idea de lo que realmente está ocurriendo en este planeta y que Satanás está llevando adelante. No tengo la idea de cómo le llamará Satanás al proyecto. Sé cómo el Señor le llama en la Biblia. En la Biblia a esto que está ocurriendo se le llama Babilonia. Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 18, es un lugar cuya principal característica es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. La construcción de Babilonia es el proyecto general de Satanás, pero yo le estoy llamando de otra manera proyecto Sodoma, porque la idea básica también es crear una sociedad que se parezca mucho a Sodoma y Gomorra. Y tiene varios frentes, y por eso es que el tema se vuelve bastante largo, porque al hacer el análisis a través de este día, ustedes se van a dar cuenta cómo esto lleva siglos. Satanás ha estado desarrollando. Y en este momento tú y yo ya estamos metidos. Estamos llegando al final y en este momento nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, pero no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, la razón de estos temas es simple y sencillamente siguiendo lo que en la revelación aparece como la oportunidad que Dios le da a ciertos individuos a escapar de lo que Satanás ha establecido. El proyecto de Satanás es definitivo. ¿Qué quiero decir con que el proyecto de Satanás es definitivo? Lo que estoy diciendo es que el proyecto de Satanás se va a completar con éxito. Esta sociedad, dentro de unos 20 a 30 años, si Jesús no viene pronto, viene antes, va a ser Sodoma y Gomorra. En este momento ya tenemos erupciones de lo que es Sodoma y Gomorra. En este momento ya existen en nuestros alrededores evidencias de Sodoma y Gomorra. Pero todavía la sociedad no es Sodoma y Gomorra. O sea, todavía la sociedad está en proceso de llegar a ser Sodoma y Gomorra. Todavía la sociedad hay gente buena, todavía hay gente cristiana, todavía hay gente sensible, todavía hay gente que se horrorizaría al pensar en una orgía homosexual. La condición de Sodoma era una condición en la que ya nadie se horrorizaba de eso, en la que todos los hombres, dice la Biblia, desde el más chico hasta el más grande, se juntaron para violar a unos visitantes. Entonces nuestra sociedad no ha llegado a esos extremos de degeneración. Nuestra sociedad no ha llegado a esos extremos de violencia, a esos extremos de delincuencia, a esos extremos de corrupción, pero ya está en proceso de, y el proyecto es definitivo. O sea, nuestra sociedad va a llegar a ser igualita a Sodoma y Gomorra. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Eso va a ocurrir. Es un proyecto que Satanás ha estado desarrollando a través de la historia. Y básicamente a lo largo de estos temas ustedes se van a dar cuenta que prácticamente estamos atados. No hay nada que podamos hacer. Tú y yo no podemos hacer nada. No lo vamos a cambiar. Ya el proyecto está tan avanzado y está tan metido en la sociedad que ya no podemos hacer nada. Es como cuando vas en un tren a toda velocidad y ves una barrera que está demasiado corta, ya no hay tiempo de detenerlo, te vas a estrellar. Eso es básicamente lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad se va a convertir en Sodoma y Gomorra muy pronto. Entonces tú dirías, bueno, si no podemos detenerlo, ¿para qué entonces damos este tipo de temas? Bueno, en la palabra de Dios hay una profecía hablándonos acerca de cuál va a ser el resultado de parte de Dios. Dios también tiene un plan. Y en la palabra de Dios aparece un grupo de 144,000 que tal vez ustedes han escuchado muchas veces. Esos 144,000 son supervivientes, son personas que en medio de Babilonia se mantuvieron tan leales al Señor, sus rodillas no se hincaron delante de Baal, permanecieron fieles al Señor hasta el final. Y cuando Satanás muestra a todo el mundo con su marca, el 166, los 144,000 salen victoriosos, teniendo el sello de Dios en sus frentes. Con esto nos da a entender que hay un grupo de personas que no se van a contaminar. Cuando todo el mundo adora a Baal, cuando todo el mundo esté postrado delante de la bestia, va a haber un grupo de personas que se van a mantener de pie aún con el horno de fuego ahí.
Y la razón por la cual se presentan estos temas es para sensibilizar a ciertas personas. Como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Y dice la palabra de Dios también, bienaventurado el que oye y el que guarda, ¿verdad? Las palabras escritas en esta profecía. Entonces, cuando se presentan este tipo de temas, es para que alguno de nosotros que va a llegar hasta el final pueda recordar todo lo que está ocurriendo y mantener su vida de tal manera individual para que pueda sobrevivir. Tal vez tu hijo o tu hija que está aquí va a mantenerse de tal manera que puede formar parte de ese grupo de personas selectas que van a ser tomados de entre los vivos y se van a salvar. Que van a salir de Sodoma y Gomorra en medio de la destrucción, que no van a ser quemados con el fuego de la segunda venida de Cristo Jesús. Hay un paralelismo entre la forma en la que Sodoma y Gomorra fue destruida, entre la forma en la que el mundo va a ser destruido cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Recuerdan ustedes cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? ¿Y cómo va a ser destruido este mundo finalmente? Con fuego y azufre, exactamente. Entonces, un grupo de personas salieron de Sodoma y Gomorra de alguna manera, y va a haber un grupo de personas que van a ser rescatadas de Sodoma y Gomorra. Por eso es que le llamamos a este tema Proyecto Sodoma. Y de acuerdo a mis cálculos, 30 años, si Jesús no viene, este mundo va a ser Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver, hay muchas cosas ya en movimiento. Y al analizarlas durante este día, van a tener ustedes la oportunidad de hablar. Tal vez ya les advirtieron. Durante el tema voy a decir cosas muy sensibles, voy a decir cosas, a veces algunos de ustedes van a querer taparle los oídos a sus hijos, taparle los ojos a sus hijos. Pero déjame decirle algo acerca de los padres, una advertencia. Tus hijos saben mucho más de lo que tú crees. Tienen información mucho más avanzada de la que tú crees que tus hijos tienen. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos, por muchos países, y he visto y he oído cosas que ustedes no creerían que he visto y he oído. Por ponerles un ejemplo, por aquí en Estados Unidos fuimos a una iglesia en la que un pastor me vino y me trajo una hoja escrita por una jovencita de 12 años, estudiante de una de nuestras escuelas de iglesia. Niña de 12 años, estudiante de una de nuestras escuelas de iglesia, en la que estaba texteando, se ponían así textito, no pueden tener el teléfono dentro de la clase, tenía una hoja y estaba escribiendo y se la pasaba a su amiguita y la amiguita le escribía y se la pasaba y se de regreso. Y el primo de una de estas muchachitas que estaba por ahí vio que se estaban pasando los papelitos y entonces él intervino, les quitó el papel y se puso a leerlo. Y cuando se puso a leerlo, se asustó tanto el niño que se lo llevó al pastor de la iglesia. No se lo llevó ni a la mamá, ni al papá, ni al maestro. Dijo, pues ¿a quién? Al pastor. Se lo llevó al pastor. Y el pastor me lo dio a leer. En esos papeles, hermanos, estaban los escritos de 2 niñas de nuestra iglesia, de 12 años de edad, en las cuales ellas describían relaciones sexuales de las más corruptas que tú te puedas imaginar, utilizando cosas, haciendo cosas que en mi vida de 50 años para arriba, ¿verdad? Porque es lo que yo tengo de edad, me las habría imaginado. O sea, esas niñas de 12 años están más corruptas que yo a mi edad. Y estoy hablando de 2 muchachitas que tú las veías y tienen caras de angelitos. Así que, queridos hermanos, te advierto, tus hijos saben más de lo que tú crees que saben. Los medios masivos de comunicación se han encargado de depravar a la humanidad y nuestra humanidad está en proceso de ser Sodoma y Gomorra. Y de eso se trata este tema. Así que a lo largo del tema vamos a ver cosas y vamos a oír cosas. Si tú no quieres que tus hijos, porque son demasiado santos, a ser corruptos en un tema como este, y los quieres tener una cápsula de cristal, querido hermano, te recomiendo que pues, no sé, a lo mejor tienen alguna maestra por ahí algún tema, se vayan porque vamos a manejar cosas y es necesario. Algunos me dicen, pastor, pero ¿por qué tiene que ser tan específico? Que es la única manera. Este planeta ya es específico, Satanás ya es específico.
Satanás está trabajando para el lado de la corrupción tan específicamente que nos ha ganado la batalla. Nosotros, en nuestra idea de mantener la inocencia, hemos cometido tantos errores y nuestros hijos están siendo arrebatados en las garras del enemigo. El proyecto Sodoma comienza en el Génesis capítulo 19 con una tentación a una parte del pueblo de Dios. Dice allí en Génesis 13, 12 al 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Esa ciudad de la llanura, tierra fácil, tierra próspera, la terrible tentación en la cual se enfrenta Lot. Dice, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Ahora, Sodoma y Gomorra en ese tiempo, para Lot y para Abraham eran desconocidos. Ellos no sabían lo que había ahí. Había, obviamente, abundancia, había, obviamente, prosperidad, había, obviamente, belleza, pero eso siempre son las trampas que Satanás utiliza para atraer a las víctimas a sus garras. Prosperidad, belleza, comodidad, eso es lo que Satanás ofrece. Y a veces los seres humanos, en aras de obtener este tipo de cosas, que no está mal querer obtener este tipo de cosas, como resultado, Satanás obviamente te hace pagar el precio, y el precio es la corrupción, la lejanía de Dios. Por eso dice ahí, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, fíjate cuál es la característica de Sodoma, eran ¿cómo? Eran malos. ¿Y cómo eran la gente de Sodoma? Pecadores. Y la palabra dice en extremo, pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, la característica principal de Sodoma, hombres malos, pecadores en extremo, en gran manera. Tú y yo, que crecimos en alguna sociedad distinta a la cual estamos viviendo hoy, ya nos dimos cuenta que algo está pasando. Lo podemos sentir, lo podemos ver. Cuando yo era niño, yo me iba a la escuela caminando. Cuando yo era niño, yo me subía en el camión solito. Cuando yo era niño, me la pasaba en la calle jugando con mis amigos, todo el día. Cuando yo era niño, recuerdo que mis papás me mandaban, tomaba 2 autobuses, a veces me gastaba el dinero en la cooperativa de la escuela y me regresaba, porque no me había gastado el dinero para el camión, me regresaba caminando desde la escuela en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades, la tercera ciudad más grande de México. Caminaba, pasaba por la zona roja prácticamente de la ciudad hasta mi casa, caminando. Vivía prácticamente en la zona más terrible de la ciudad, porque yo vivía en Diego Montemayor, que conoce Monterrey, y caminaba hasta la calle que se llamaba Guerrero, pasaba obviamente era Doblados, después seguía Arista, luego después seguía Doctor Cos, Suazo, Zaragoza, y los que gente que conoce la calle Reforma y esa zona ahí, saben que está lleno de cantinas y prostíbulos y cosas por así. En ese tiempo ya estaban las cantinas. Pero mis papás no tenían ningún empacho en dejarme caminar por ahí, porque eran otros tiempos. Ahora hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes permiten que sus hijos se vayan solos a la escuela? ¿Cuántos de ustedes están a gusto en que sus hijos anden corriendo en la calle solos con la bicicleta o jugando con sus amigos en la calle solos? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos que sus hijos tomaran un autobús de paga, no el autobús de la escuela, sino un autobús de paga, y que se fueran a la escuela solos? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que estamos viviendo en otros tiempos? Es evidente que algo ocurrió. Es obvio que la sociedad en la que estamos viviendo tú y yo ha cambiado drásticamente en 30 años. Lo que no cambió en 2000 años, en 6000 años de edad que tiene la Tierra, ha ocurrido en 30 años. Algo está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es el desarrollo del proyecto de Satanás, que yo le he llamado Proyecto Sodoma. Como te dije al principio, no sé cómo se llama el proyecto, pero yo ya me di cuenta que es un proyecto que está adelante y que muy pronto va a llegar a sus consecuencias, y que el final es Sodoma y Gomorra. Satanás quiere que la sociedad sea Sodoma y Gomorra. Así como lo describe el libro del Génesis, gente mala en extremo, pecadores en extremo delante de Jehová, todos homosexuales o bisexuales, como le quieras llamar. Una sociedad en la que ya no existe la familia, una sociedad en la que todo mundo se acuesta con todo mundo, una sociedad en la que hay sexualidad abierta, una sociedad en la que no existe Dios, una sociedad en la que los seres humanos viven simple y sencillamente para complacer sus apetitos y ya. Esa es la sociedad de esclavitud que Satanás está tratando de conformar,
y que va a existir cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes del cielo, esa sociedad va a estar vigente. Y tú y yo vamos a estar viviendo en esa sociedad, lo queramos o no. Cada vez que nos vayamos acercando más al tiempo del fin, cada año que pasa, cada semana, cada mes, cada año que pasa, esta sociedad no es más buena, es más mala. El próximo año 2020 va a ser más mala que lo que fue el 2018 y lo que va a ser durante el 2019. Y así cada año más mala, más mala, más mala, como le pasó a Lot. Cuando Lot llegó a Sodoma y Gomorra no eran tan malos como terminaron siendo. Es como la rana que colocas en la olla que está con el fuego. No se da cuenta que se está calentando hasta que muere. Así ocurre con nosotros en esta sociedad. No nos estamos dando cuenta que esta sociedad está avanzando rápidamente, tan rápidamente, que los padres no nos damos cuenta. Estamos tan desapercibidos del aumento de la maldad que caemos cautivos y finalmente derrotados y vencidos por ella. Primero comienza obviamente con un ataque a la familia humana. Si me hacen el favor de traerme un vaso de agua, les agradecería bastante. Pero bueno, todo comienza con un ataque a la familia humana. Satanás se dio cuenta que la familia es la estructura básica de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? La familia es la estructura básica de la sociedad. Sin la familia, la sociedad está, gracias, a merced de cualquier cosa. Los hijos no nacemos expertos. Gracias, que me hables. Bueno, les decía que sin la familia, los hijos están a merced de cualquier cosa. Satanás obviamente ha estudiado al ser humano y nos conoce perfectamente, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por dónde agarrarnos y ya nos destruyó. Dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es destruir a la familia. Quitar al papá, quitar a la mamá y dejar a los hijos que son inexpertos a merced de otra cosa. Destruir la estructura básica de la sociedad lleva como consecuencia la destrucción de la sociedad. Si tú destruyes la estructura básica, destruyes todo. ¿Quedó bien claro eso? Entonces vamos a hablar acerca del ataque que Satanás ha hecho a la familia humana. Esta es la primera parte de todo. Miren lo que dice Elena G. de White al respecto. Dice, ¿acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Lo que te estoy diciendo hace un momento. Por doquiera se ve la ruina de la humanidad. Dice, altares familiares desintegrados. Queridos hermanos, no me digas nada, no me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen culto familiar en la mañana y culto familiar en la noche? No me levantes la mano. Y estamos hablando de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo trabajo principal ha sido darte una matutina, darte una lección de escuela sabática. Hace un momento el hermano aquí estaba ya desesperado porque pregunta, hermanos, ¿cuántos estudiaron la lección? Ya se estaba dando cuenta que no la hemos estudiado y que estamos mal en la lección y se dio cuenta como que no están participando y de alguna manera se dio, oigan, ¿qué pasa? Les regalan la lección, les tenemos matutinas, tenemos varias matutinas, tenemos varios archivos, pero la gente, el altar familiar desintegrado. ¿Qué más dice? Familias deshechas. Existe un extraño abandono de los principios, es muy extraño. Las normas de la moralidad han sido rebajadas y la tierra se apresura a hacer, ¿cómo dice la hermana White? Por eso lo hemos llamado Proyecto Sodoma. Es obvio, la tierra se está haciendo cada vez más, cada año que pasa, 2018, 2019, 2020, va a ser igual, va a ser no igual, peor. Estamos avanzando rápidamente. Dice ahí, las prácticas sodomitas que trajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego aumentan rápidamente, nos acercamos al fin. Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. Esto fue escrito el 10 de noviembre de 1884. Vamos a tomar entonces este proyecto que Satanás está desarrollando delante de nosotros. Vamos a tomar el ejemplo de lo que ocurrió con Lot y su familia. No vamos a leer mucho porque hay mucho material que tenemos que trabajar en los 4 temas que vamos a tener en este día. Lot elige Sodoma y Gomorra por las razones que ya les mencioné: prosperidad, comodidad, belleza,
todo ese tipo de cosas que se encontraban allí, la comodidad, la belleza, la prosperidad, la abundancia, es lo que hizo que Lot decidiera quedarse en ese lugar, sin tomar en cuenta otros factores que vienen a ser más importantes, como es la eternidad, como es la salvación. ¿Estamos de acuerdo que es lo más importante? La eternidad y la salvación es lo más importante. Bueno, todo lo demás viene. Ahora, no me quiero meter en complejidades todavía, pero ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás tú aquí en Estados Unidos? Espero que no sea por comodidad, prosperidad, abundancia y belleza. Porque si esas son las razones, ya empezamos mal. ¿Ok? Bueno, sigamos con el asunto. Dice ahí, se había equivocado, lo pueden ver en blanco, se había equivocado al no tomar en consideración la base moral de la comunidad de la comunidad en la cual iba a construir su hogar. Se equivocó. ¿En qué se equivocó? No tomó en cuenta la base moral de la sociedad en la cual iba a vivir. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que la sociedad de Estados Unidos era más corrupta que la sociedad de México? ¿No sabían eso? ¿Sabían o no sabían? Es más corrupto México que Estados Unidos. Bueno, ok, dice aquí, los moradores de Sodoma estaban como corrompidos, que tenían conversaciones profanas, violencia y crimen. Voy a leer nomás lo que está subrayado especialmente para que nos brinquemos toda la cita ahí. Dice ahí, sus hijos se estaban volviendo como esa gente perversa porque su compañía los había, ¿qué dice? Pervertido. Sigo leyendo ahí. Voy a hacer una pregunta así que se me viene a la mente. Cuando predico generalmente cosas que se me vienen a la mente las digo inmediatamente. Cuando tú vivías en México, ¿se manejaba droga en las escuelas en las que tú estabas? ¿Se maneja droga en las escuelas en las que están ahora? ¿Sabían eso cuando ustedes estaban en México? No sabían. ¿Embarazos de niñas adolescentes son más comunes en México o acá? Acá, ¿verdad? Por mucho. Entonces, tengamos algo en cuenta, queridos hermanos. La base moral en la cual vivimos, el aumento de divorcios todavía es un poquito más grande aquí en Estados Unidos que en nuestro país. Pero México se está apresurando más que muchos otros países a hacer igual que Estados Unidos. Ahora, no me voy a meter en complejidades, pero de acuerdo a las estadísticas, Centroamérica también está muy avanzado en los asuntos de divorcios. Estoy hablando de países centroamericanos, no todos, creo que se salva por ahí. Bueno, no les voy a mencionar mejor porque no me quiero meter en complejidades. Pero en los asuntos de matrimonios, no, personas no casadas que están viviendo en amaciato, es algo muy común en Centroamérica, es demasiado común. Y eso pues es una sociedad corrupta. Cuando tú no te casas y vives y tienes hijos, eso es corrupción. Eso no es una familia normal, ¿verdad? Porque no hay un pacto entre papá y mamá. Pero eso es algo muy común. En nuestros países, también en México, es muy común. Y eso es algo equivocado. La destrucción de la sociedad ha ido avanzando, desgraciadamente, y nosotros ya estamos viendo las secuelas de esa destrucción de la base de la sociedad, que es la familia. Sus hijos, dice, se estaban volviendo como esa gente perversa porque su compañía los está pervirtiendo. Muchos de nosotros hemos llegado incluso a creer que no están tan mal ciertas prácticas porque crecimos en medio de esas prácticas. Por ejemplo, un hijo que creció en una familia destruida, o que nada más vive con su papá, o sus papás son divorciados, o sus papás no estaban casados, o su mamá no estaba casada, su papá no estaba casado, de alguna manera tienden a tener un poquito más de liberalidad en pensar que no está tan mal vivir en ese tipo de sociedad. ¿Me están siguiendo lo que estoy tratando de decir? Cuando realmente la estructura básica de la sociedad es papá, una mamá, hijos. No varios papás, no varias mamás, ¿verdad? Sino, o no
mi papá y mi papá postizo y mi papá postizo, ¿verdad? Sino mi papá y mi mamá y ya. Esa es la estructura básica de la sociedad. Dios no hizo a Adán y Eva y la amante de Adán y el amante de Eva, ¿verdad que no? Era Adán y Eva y los hijos. Esa es la estructura básica de la sociedad. Y cuando tú haces cualquier modificación de esa estructura básica, ya es corrupción. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ahora, la influencia de su esposa y las amistades que tuvo, dice la palabra de Dios, dice la hermana White en Patriarcas y Profetas, le habría inducido a apostatar de Dios. O sea, lo que fue ocurriendo fue llevando incluso a Lot a la apostasía. Dice abajo, Satanás tiene el propósito, fíjense cuál es el propósito de Satanás, este es el proyecto Sodoma, de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres. Ahora, ¿cómo los atrae? Los atrae como lo hizo con Lot, comodidad, prosperidad, belleza, abundancia, y con ese anzuelo los atrae a las ciudades. Y luego, ¿qué hace con ellos? Dice, trae a las ciudades, a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones. Las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Romanos capítulo 1, 18 al 32 nos presenta obviamente lo que el apóstol Pablo nos está recomendando, que es tiempo obviamente de alguna manera mantener nuestra vida fuera de todo ese tipo de corrupción y todo ese tipo de influencias. Si abrimos nuestras Biblias, vamos a leerlo. Dice, porque manifiesta la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y en ese corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, trocaron la gloria de Dios en corruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de animales de 4 pies, de serpientes. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando, sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural contra uno que es contra la naturaleza, dice San Pablo, el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer todo lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que incluso consienten a aquellos que las hacen. Esa descripción es una descripción que se ajusta al dedo a Sodoma y Gomorra. Y esa es la descripción de San Pablo de una sociedad permisiva que estaba ya ocurriendo en las épocas de Roma. Bueno, esta sociedad todavía hoy es todavía peor que la que se encontraba en aquellas épocas. Una sociedad que se parece demasiado a Sodoma y Gomorra. Más a encontrar más adelante en el libro de Romanos, donde San Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de vuestro Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, primer asunto. Ya no es necesario vivir en Estados Unidos. Puedes vivir en un rancho allá en México y aún así ser infectado por este sistema global. Satanás se ha encargado de que este asunto llegue a los más remotos rincones de la tierra.
que la corrupción alcance a todos. Los medios masivos de comunicación están en todas partes. Esto es lo que se llama la globalización de la tecnología. Algo que se ha encontrado es que los niños pasan más tiempo frente al televisor que en el colegio. Se cree que dedican aproximadamente 985 horas cada año delante de la televisión, mientras que son 960 horas estudiando en la escuela. Ahora, ¿cuánto tiempo pasan los padres con sus hijos? ¿Estamos de acuerdo que nuestros hijos pasan más tiempo en la escuela que con nosotros? Bueno, y de acuerdo a esta estadística, los hijos pasan más tiempo con la televisión primero, luego más tiempo con la escuela y finalmente sería con los padres. Entonces, ¿quiénes son los que están educando a los hijos? La televisión número uno. ¿Y cuál es el siguiente educador? La escuela. ¿Y cuál es el último educador? Los padres. Ya Satanás está destruyendo la estructura básica de la sociedad. Ya Satanás colocó nuevos maestros o nuevos guías para los hijos. Los hijos no son a imagen y semejanza de sus padres. Los hijos son imagen y semejanza de la televisión, son a imagen y semejanza de la escuela, de la educación en el país en el cual están viviendo, y son imagen después de eso, papá y mamá. Les voy a preguntar algo más. Miren, una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos aquí en Estados Unidos? No me levanten la mano. Y que tus hijos hablen bien español sin acento. Que no tengan acento, que tengan un acento así como tú hablas. ¿Por qué tus hijos no hablan español? ¿Por qué tus hijos no hablan bien español? ¿O por qué tus hijos no leen español? Ah, porque se la pasan en la tele, la ven en inglés, se la pasan en la escuela, hablando inglés, y contigo, pues un rato. Y luego es peor todavía que algunos padres tratan de aprender inglés con sus hijos. Y hablan con sus hijos en inglés, entonces esos hijos no saben ni papa de español. Así que tú los traes a una iglesia hispana porque tú hablas español y tú quieres entender español y los traes a una iglesia hispana y como tus hijos no saben nada, pues no entienden nada de lo que se presenta en la iglesia. Entonces el traerlos a la iglesia viene a ser productivo, se les baja la capacidad de ayudarles en la iglesia porque tus hijos no entienden español. Para que ustedes vean cuál es el problema. Todo esto, queridos hermanos, tiene un trasfondo. El trasfondo es las decisiones que tomamos de dónde vamos a ir con nuestros hijos. Esto es algo que está escondido. No, miren, entre chistecito y chistecito, las películas te van diciendo cuál es el propósito de Satanás tras bambalinas. No se alcanza a leer muy bien allí, pero estos dos personajes están platicando en una película y de pronto uno dice allí, dice, no hay mejor ciudad que Gomorra, dice uno. La mejor ciudad del mundo es Gomorra. Y el otro le dice, dice, a lo mejor, excepto Sodoma, dice, Sodoma. Pero las mejores ciudades desde el punto de vista de esta película es Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra? Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Parece ser que vamos a acabar aquí, hermano, ¿o qué? Ok, 10:30, todavía tengo unos minutos. Ok. Las perspectivas de nuestro mundo, dice el Espíritu de Profecía, son ciertamente alarmantes. Dice, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Me brinco. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando tu vida está dedicada y centrada en lo que estaba la vida de Lot, centrada en obtener comodidad, en obtener riquezas, en obtener placer, en obtener obviamente ventajas y una mejor vida en esta tierra, está haciendo una pobre inversión. Hemos sido llamados por el Señor a formar parte de un pueblo cuya nacionalidad no está en este mundo, sino que está más allá. Tienes que buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas deben venir como consecuencia o después. Pero si primero estás pensando en la comodidad de este mundo, si primero estás buscando el vivir prósperamente, el tener cosas en este planeta, estás haciendo una muy pobre inversión
Y muy posiblemente te va a pasar lo que le pasó a Lot. Lo que le pasó a Lot fue perder su familia. Su familia quedó destruida. Conoce el resto de la historia. Terminó cometiendo incesto porque sus hijas lo emborracharon. Sus hijas estaban más corruptas que él. Tenían más mala información que las que él tenía. Cuando él se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya ellas participaron en la trampa en la cual él se encontraba. Una familia disfuncional, una familia corrupta completamente. ¿Y cómo que llegó a ese estado los hijos de Dios? Porque entraron en una sociedad entrampados con la forma en la que Satanás está trabajando, igual hoy en día. La ignorancia, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu llenan el mundo de lepra moral. Un mortífero, dice la hermana White, paludismo moral está destruyendo a millares de decenas de millares. Avanzo rápidamente. Esto que estás viendo tú es un mapa gráfico de la forma en la que los matrimonios y las familias se están destruyendo en este planeta. La estructura básica de la sociedad, que es la familia, se está destruyendo. Eso ya lo sabemos. Todos lo podemos ver y no hay nada que podamos hacer. Tú puedes ver cómo por todas partes la familia se está destruyendo. Los que tú ves en negro, ese es el número más alto. Estamos hablando de un 60% de matrimonios destruyéndose a nivel mundial. ¿En dónde crees? En España y Portugal. Son los países donde el matrimonio prácticamente ya se está desintegrando totalmente. Con razón, ¿verdad? Dice el chiste que las españolas están tan feas que los hombres les ganan, ¿verdad? Pero bueno, las sociedades se están destruyendo, obviamente. Al destruirse la estructura básica de la sociedad, que es la familia, todo viene como consecuencia. Todo es una debacle. Los países que tú ves más claritos son los países que tienen menor porcentaje, o que los que tú ves en gris, es porque no hay datos. Si hubiera datos tendrían color, pero como no tenemos datos o no se presenta ningún dato en ellos, entonces no podemos informar. Esos son los que están en gris. Esos no sabemos nada de ellos, pero seguramente están igual que todos los demás. De los que tenemos datos, obviamente tú los ves en diferentes colores. Como tú puedes ver, México no está tan mal como Estados Unidos de América. ¿Pueden ver ustedes eso ahí? No está tan mal, pero tampoco está tan bien. Ustedes pueden ver, los demás países obviamente están más o menos parecidos y hay otros más que otros. Entre más oscuros estén, el nivel de divorcios es peor. Lo pueden ver claramente, ubíquense ahí y pueden decir, ok, de acuerdo a entre más oscuro esté, la desintegración familiar es más notable. Esa es la manera en la que la sociedad está destruyendo la estructura básica de la sociedad. Aquí tenemos otro porcentaje, por ejemplo. Eso que están viendo ustedes es aquí Estados Unidos. Esas son familias en las que hay un papá y una mamá casados. No importa si es papá postizo, o mamá postiza. Eso quiere decir que no es mi mamá biológica, pero por lo menos tengo una mamá y un papá. ¿Me explico? El porcentaje es de 70.4%. O sea, de alguna manera la sociedad todavía intenta tener papá y mamá, de alguna manera. Aunque la mamá ya es el tercer esposo o el cuarto esposo, ¿verdad? No importa, está así. Quiero que veas que ese porcentaje que estás viendo allí, ese pastel grande, representa familias en las que todavía hay de alguna manera un papá, una mamá, aun cuando ya sí, pues ni es mi papá, ¿verdad? Ni siquiera es mi primer papá postizo, ya tiene como 3 o 4 papás postizos, pero por lo menos todavía siguen siendo de alguna manera heterosexuales y viviendo un papá y una mamá, de alguna manera una figura hombre-mujer con hijos. El 23.5% es mujeres ya solas con sus hijas o sus hijos, que solamente son mujeres, y el otro es hombres con hijos. Esos son el pastel se divide así en Estados Unidos de América. Cuando ustedes ven entre las diferentes razas aquí en Estados Unidos, pues estamos hablando de asiáticos, blancos, hispanos y negros, tú puedes ver ahí básicamente la manera en que
cómo están las diferencias en la casa. Por ejemplo, padres en el primer matrimonio es el verde más oscuro, es más grande entre los asiáticos, o sea que solamente es su primer matrimonio, o sea, así se casaron y tuvieron hijos y son hijos de papá y mamá. Es menor, obviamente, entre los blancos, es un 52%, y los hispanos seguimos 43%, o sea, los hispanos estamos peor que los blancos y peor que los asiáticos. Y alguno dirá, bueno, pero les vamos ganando a los negros, ¿verdad? Porque los negros nada más tienen un 22%. Pero yo no me consolaría con eso, ¿verdad? Estamos bastante bajos. Estos son los 3 de arriba, que son los que me interesan. Acá abajo es el estudio, pero esto que estás viendo aquí son los 3. El de arriba, obviamente, que tú puedes ver, son padres que se volvieron a casar, el que sigue. Y en el que sigue, lo que puedes ver son un padre solo. Es más común entre los negros, pero los que siguen son los latinos, o sea, un 29% de padres latinos. Cuando te vas en la forma en la que la iglesia, en que la sociedad ha cambiado del año 1960 al año 2013, tú puedes ver cómo la familia se ha ido desintegrando. Lo puedes ver cómo se va desintegrando y cómo se va corrompiendo. O sea, el aumento de la disminución del matrimonio disminuyendo aquí en Estados Unidos. Estas son estadísticas de este país. Tú puedes ver cómo de un 73% en 1960 disminuyó a un 46% en el año 2013. Y puedes ver cómo aumentó la corrupción o la destrucción del matrimonio en esos años, obviamente. El proyecto Sodoma va más allá, porque el proyecto Sodoma te presenta a todos los países. Me lo voy a brincar esto porque si es necesario que avance, si no, no vamos a acabar con todo el material. Todo esto que están viendo ustedes son legislaciones sobre la homosexualidad en los diferentes países. Y lo que muestran todas estas estadísticas y gráficas que estoy avanzando rápidamente es cómo la aceptación de la homosexualidad ha cambiado drásticamente de 1960 a el siglo XXI. De tal manera que prácticamente todos los países de la tierra, quedando solamente muy poquitos fuera, ya han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, todas estas gráficas que te estoy mostrando, todas y cada una de ellas muestran un deterioro de la sociedad y un parecido a Sodoma y Gomorra, gracias, que está avanzando, pero rápidamente, a pasos agigantados. Y espero que me lo crean por fe, ¿verdad? Se los podría mostrar en cada gráfica, pero no tenemos demasiado tiempo en eso. Las gráficas, por ejemplo, en México, porque sé que muchos de los que vienen a este país son mexicanos, aunque obviamente también hay muchos centroamericanos y de otros países hispanos. México también no queda exento. México también está siendo arrastrado dentro de todo este grupo de personas, aunque de alguna manera todavía México mantiene ahí tratando de patadas de ahogado. Déjenme decirles que México aceptó el matrimonio de homosexuales antes que Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. Eso que están viendo ustedes es la forma en la que está dividida la familia en México. Por ejemplo, esto que estás viendo es parejas del mismo sexo. Bueno, no se alarmen. Porque después estos que estás viendo todo abajo son papá y mamá con niños. O sea que todo este pedazo sería familias normales. Y de ahí en fuera vienen todas las demás familias ya anormales que hay diferentes. Ahora sí, déjenme ponerles este video para que ustedes vean otra de las alarmantes cosas que están ocurriendo ya, que no las veíamos hace 5 o 10 años, ya las estamos viendo hoy. Esto es otro paso en la destrucción de la familia. Voy a poner, déjenme ver si esto es aprendido, y ahí les voy a poner este sonido para que puedan ver este video. Y a partir de ahí vamos a comenzar vamos a ver, ahí va. Ups. Déjenme ver. Vuelvo a poner. Ahí voy. ¿Son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes.
Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Tengo una pregunta. ¿En dónde pasan más tiempo los hijos? Primero, en la televisión. ¿Y de qué crees que se trata la televisión? Eso va a ser el último segmento de esta serie que vamos a presentar. Y te vas a dar cuenta que la televisión se trata de eso. ¿Y cuál es el segundo lugar en el que pasan los hijos más tiempo? ¿Y qué están haciendo las escuelas ya por ley en todos los países de la tierra? Se llama igualdad de género. Y eso va a ser obviamente parte del tema con el que vamos a continuar. Y todo esto obviamente forma parte del mismo proyecto, el proyecto Sodoma, del cual estamos hablando este día. Gracias, pastor. A este lado